Buenos días. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Es un gusto estar con ustedes esta mañana. Muy emocionado de lo que Dios quiera hablar a nuestro corazón el día de hoy. Y bueno, realmente que el texto de hoy no está en la pura mitad del medio de Hechos, pero es uno de los textos que está en el centro de Hechos. Y me encanta porque hemos estado estudiando Hechos y hemos estado siendo empoderados y hemos estado conociendo la historia de la iglesia y conociendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos como agentes del reino de Dios y enviándonos a la obra y poniéndonos retos y viendo cómo muchas veces tenemos cosas que se nos ponen en contra. Y todo esto es un poco lo que hemos estado viendo durante estas semanas que hemos estudiado Hechos. Pero en medio de este libro encontramos algo que cuando estuve leyendo todo Hechos y llegué al verso 17, mi corazón se quebrantó. Porque es en medio de toda la historia de la iglesia cuando Pablo se enfrenta a los atenienses y simplemente abre su corazón para contar cuál es el verdadero Dios. Y para mí esto es poderoso porque muchas veces nosotros tal vez estamos muy enfocados en lo que tenemos que hacer en el reino de Dios, pero no tenemos que descuidar quién es ese Dios que está con nosotros. Amén. No tenemos que sacar esto de nuestro corazón. Y por eso, y creo que este es uno de los textos importantes que tiene Hechos, es el discurso que Pablo da sobre Dios. ¿Cómo lo explica él? ¿Cómo lo presenta? ¿Cómo resume siglos del Antiguo Testamento y también todo el tiempo del Nuevo Testamento para poder explicarle a estos hombres quién es ese Dios? Por eso hoy he denominado esta charla el Dios no conocido, el Dios no conocido. Y en medio de esta serie, como les decía, que es una serie que nos ha enseñado mucho sobre el inicio de la iglesia, los desafíos, los éxitos, todo lo que hemos aprendido. En la mitad, como les decía, podemos poner los ojos y creo que Dios muchas veces en la vida nos invita a detenernos en lo que estamos haciendo y recordarnos quién es Él para nosotros. ¿Quién es Él para usted y para mí? Y el texto que veremos hoy va a estar enfocado en Hechos 17, del versículo 16 al 31. Y para esto quiero entonces ahora sí leer la imagen que tienen ahí de Hechos 17, 16, 21. Dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas, ¿verdad? Ya hemos visto lo que estuvimos leyendo todos juntos. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Iba a la sinagoga para razonar con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios. Y hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran allí. Me encanta la actitud de Pablo, porque al final de cuentas a Pablo, como lo hemos dicho en otras de las prédicas de Hechos, Pablo siempre generaba unas pasiones donde quería que fuera, y a Pablo a cada rato lo están sacando de donde está, ¿verdad? Llevémonos a este hombre porque está haciendo mucho revuelo, porque la gente quiere apedrearlo, porque está como que alborotaba el asunto. Y entonces lo envían a Atenas, ¿verdad? Y seguro le dijeron: quédese aquí esperándonos, no haga ningún desorden, no quiebre nada, como cuando uno lleva al hijo a la casa de un vecino y le dice: no toque nada, no quiebre nada. Y Pablo, en su afán porque la gente conociera de Dios, empieza a hablar con los judíos en las sinagogas y empieza a predicar. Y dice entonces que también debatió con algunos filósofos, y cuando les habló acerca de Jesús,
de su resurrección. Ellos le dijeron: ¿qué trata de decir este charlatán con esas ideas raras? Otros decían: parece que predica unos dioses extranjeros. Entonces lo llevaron al concilio de la ciudad. Ven y háblanos sobre esta nueva enseñanza. Dices cosas bastante extrañas y queremos saber de qué se trata. Cabe explicar que todos los atenienses, al igual que los extranjeros que estaban en Atenas, al parecer pasaban todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes. Ellos, ¿verdad?, estaban ahí siempre escuchando nuevas filosofías y viendo a ver de qué se alimentaban. Entonces veamos la siguiente imagen. Este es el Areópago, ¿verdad? A la izquierda, más o menos como se vería en aquellas épocas, y a la derecha es lo que tenemos hoy en Grecia, que si usted algún día va, puede visitarlo. Este nombre se le da a esta columna que está en las afueras de la ciudad de Atenas, donde estaba el Consejo Supremo de Atenas, y ahí tenía sus sesiones. Dice la leyenda, inclusive que ahí fue, o la mitología de ellos, que ahí fue donde se llevó a cabo el juicio contra el dios Ares por el asesinato del hijo de Poseidón, que había violado a una de sus hijas. Es en ese lugar donde la mitología dice que se hace este juicio. Y en la actualidad se encuentra una placa en ese lugar. Actualmente, si usted va, lo visita. Yo no he ido. Los que quieran hacer una gira, ¿quién se apunta? Ir a Grecia. Ahora al final ahí en la recepción vamos a tomar lista. En la actualidad, en la entrada de una escalinata que tiene este lugar, hay una placa que hace memoria y que hace honor al discurso que da Pablo en ese lugar. Pero quiero hablar un poco sobre el contexto también histórico y personal que está pasando ahí en ese momento. Atenas en esa época ya no era tal vez la potencia política que había sido unos siglos atrás. Sin embargo, seguían habiendo escuelas filosóficas muy importantes en este lugar. Y su época de mayor esplendor, la de Atenas, fue bajo el gobierno de Pericles, durante el 459 al 431 a.C. Y en esa administración floreció el arte y se levantaron grandes edificaciones públicas. Atenas se definió como una ciudad de origen de las naciones definitorias de la civilización occidental. O sea, nosotros como civilización occidental heredamos muchas de las cosas que en aquel momento se decidieron en Atenas. Y es en este sentido que el discurso de Pablo tiene mucha relevancia, porque Pablo abre su corazón y le toca exponer al Dios vivo a una cultura o a un grupo de gente que todos los días estaba escuchando cosas nuevas, que todos los días estaba discutiendo y que todos los días estaba cuestionando cualquier filosofía nueva que hubiera. Y Pablo decide presentar a ese Dios, el cual había transformado su corazón. ¿Cuántos de nosotros muchas veces, por las circunstancias, decidimos echar un paso atrás y decir: no, aquí yo creo que no es el lugar para hablar del Señor? Pero Dios quiere que todo este mundo lo conozca. Y somos llamados, usted y yo, a dar esos pasos de fe, a pesar de que la montaña que tenemos enfrente se vea alta. Entonces nos encontramos a un Pablo frente a toda una población letrada, intelectual, que cuestiona cosas, y en vez de echarse para atrás y dar un paso para atrás, él decide contar del Dios que ha cautivado su corazón. La pregunta que quiero hacerle a usted esta mañana es: ¿cómo contarías del Dios que ha cautivado tu corazón? ¿Qué expondrías? Ese Dios que ha cautivado su corazón. Y si hablamos un poco del contexto personal de lo que estaba pasando Pablo, yo creo que Pablo es una persona muy valiente, muy resiliente,
y muy comprometida, porque lo acababan, dice que le quitaron la ropa y lo azotaron. La semana pasada Mónica nos contaba de que lo golpearon hasta casi morir, que gracias a Dios no le tiraron la piedra, dijo Mónica, en la cabeza, como lo hacían. Entonces Pablo viene de un contexto donde recibe palo y recibe confrontación. Y eso tal vez él pudo haber dicho, ¿y yo por qué me voy a comer esta bronca una vez más? A pesar de que era gente muy importante, tal vez el corazón de Pablo podía estar ya cansado. Y he visto personas muchas veces en la carrera de la vida decir, yo ya no más. Y muchas veces las circunstancias de la vida a las que nos enfrentamos, los dolores, las derrotas, los fracasos, tiñen nuestra percepción o la forma como presentamos el Dios que tenemos. Y eso nos pasa. Yo no sé si usted le ha pasado, pero uno a veces, cuando es recién convertido, uno cree que puede caminar por el techo si usted quiere. Pero conforme usted va encontrando cosas que se ponen en su contra, muchas veces, tal vez el Dios que presentamos es el Dios que creemos que hemos tenido. ¿Y por qué estoy hablando de todo esto? Porque estamos hablando del Dios no conocido. Y un objetivo que tengo esta mañana con ustedes es que al final podamos hablar del Dios que quiere ser conocido para cada uno de nosotros. Entonces Hechos 17:22 dice, una vez que él se presenta ante este concilio, dice el verso 22, entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras: hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Y aquí Pablo pone un tema en la mesa que yo creo que es un tema que hoy deberíamos explorar todos juntos aquí. Y es que muchas veces todos de una u otra forma padecemos de alguna religiosidad que no nos permite muchas veces conocer a Dios en todo su esplendor. Leyendo un poco sobre el tema, hablaba sobre religiosidad o sobre superstición también de algunas cosas. Y podemos ver algunas formas como esto afecta a nuestra vida. La religiosidad busca saciar nuestra conciencia de un ser superior. Y comúnmente la religiosidad nos hace creer que lo que hacemos está bien, pero que si lo dejamos de hacer, algo malo podría pasar. O sea, la religiosidad nos lleva a una cultura de ser aprobados o calificados delante de un ser superior. Y esto es lo que estaba pasando en aquel momento. Pablo se encuentra con un montón de gente que tiene un montón de dioses, y tal vez ahora voy a hablar un poco más de esto, pero Pablo se encuentra con el altar al Dios no conocido. ¿Y por qué hace un altar al Dios conocido? Porque la relación de los griegos en ese momento, los atenienses, era una relación de temor con los dioses. Ellos tenían la creencia de que sus sacrificios tenían que alegrar y darle felicidad a los dioses. Y entonces, como ya tenían una lista de dioses a cuales adorar, les daba temor que hubiera un Dios por ahí que no estuvieran adorando y que fuera a castigarlos a ellos. Y en este contexto entonces ellos hacen un altar al Dios no conocido. Es como cuando usted va a mandar algunos papeles a la universidad y usted le dice a su mamá: mami, la licencia, la fotocopia de la licencia la tengo que mandar. Mándela para ver qué pasa. Por si acaso, eche el papel ahí, no cuesta nada. Y los atenienses entonces hicieron un altar por si acaso hubiera un Dios que no conocieran, adorarlo y que el favor de este Dios estuviera con ellos. Pero eso es algo que todos vivimos naturalmente y comúnmente. Entonces, quiero invitarlo a que vea el siguiente video. Vamos a ver el siguiente video.
Pare. Preste atención. Eche un vistazo a esta atestada sala de espera. Parece que están esperando al oculista, pero no. Están esperando a que entre alguien para realizar un experimento con cámara oculta. Y aquí está, justo a tiempo para su cita. Hola, ¿qué tal? Bien. Cree que viene a hacerse un examen oftalmológico gratis. ¿Ha estado antes aquí? Es la primera vez. Y lo que no sabe es que todos los demás trabajan para nosotros. Siéntese un minuto. Vamos a hacer un experimento sobre conformidad social y la prueba empieza ya. ¿Ha oído eso? Estas personas seguro que sí. Nuestra protagonista no tarda mucho en notar un patrón. Un pitido significa que hay que levantarse, pero ¿por qué? Si estuviera en su lugar, ¿qué haría la próxima vez que sonara el timbre? Aunque puede creer que toma sus propias decisiones, cuando aparece la presión de grupo, demasiado a menudo su cerebro sigue a la multitud. 3 timbrazos después, y sin saber por qué, esta mujer se está adaptando perfectamente al grupo. Pero, ¿qué pasa si nos llevamos al grupo? Elaine, por favor. Bueno, ahora está sola. La multitud se ha ido y nadie la está observando salvo nuestras cámaras ocultas. ¿Qué cree que hará? Se está adaptando a las normas del grupo sin que los demás estén ahí. Observe lo que pasa cuando aparece un extraño que no conoce las normas. Hola, soy Jason, tengo cita. Siéntese, saldrán en un par de minutos. Bien, gracias. De nada. ¿Por qué se levanta? Todos lo estaban haciendo y pensé que había que hacerlo. ¿Cree que le mostrará al nuevo qué hacer? Seguimos grabando mientras llegaban más pacientes desprevenidos. Y lento pero seguro, lo que comenzó siendo una norma aleatoria para ella, ahora se ha convertido en una norma social para todos en esta sala. Para explicar lo que está pasando está aquí Jonah Berger. Un aplauso para ese video tan vacilón. ¿Cuántas veces nuestra vida está llena de elementos como estos? Y nos encontramos día con día en esto. Y podemos ir de lo que tal vez nos parece más visible, como que si usted le dice un mal augurio, usted dice toco madera. Porque el poder de su futuro está en esa madera. Si la toca, todo va a estar bien. O tal vez usted no suele pasar por debajo de una escalera, porque si pasa por debajo de una escalera, su futuro va a estar regido por fuerzas cósmicas que van a hacer que las cosas no salgan mal para su vida. La religiosidad y la superstición muchas veces puede estar cautivando la forma como vemos a Dios nosotros. Pero no solamente quiero hablar de cosas tan visibles, sino qué pasa cuando hay personas que han albergado en su corazón, si no vienen un domingo a la iglesia, guardan una culpabilidad enorme en sus corazones, como si le estuvieran fallando a Dios. O hablemos del ayuno.
El ayuno muchas veces pensamos, y gente piensa que ayuna para que Dios haga algo, ¿verdad? Entonces ayunamos para que Dios libere el préstamo para que me den esa casa. Ayuno para que Dios me provea una casa. Religiosidad. Porque el ayuno es simplemente abrir un espacio y quitar de nuestra agenda cosas que nos distraen para poder ser un poco más sensibles a Dios. Y muchas veces la relación con Dios la tenemos plasmada y teñida con religiosidades que hemos aprendido, ¿verdad? Si no sirvo, no soy un hijo de Dios. O al revés, si estoy sirviendo, ya estoy siendo un buen cristiano. ¿Cuántas cosas vemos en la iglesia que nos tiñen la relación con Dios y que no nos permiten conocer a ese verdadero Dios? Yo recuerdo que muchas veces en mi época de juventud, yo sigo siendo joven también, Mónica también sigue siendo joven, Ale todavía más joven, En mi época de juventud recuerdo que a mí me daba a veces temor decir que no podía asistir a una reunión porque sentía casi que era pecado, una reunión de la iglesia, sentía casi que era pecado. Y esto a veces tiñe nuestro corazón de la realidad que Dios quiere hacer en nosotros. Lo peligroso de la religiosidad es que nos hace creer que la relación con Dios es hacer, cuando realmente la relación con Dios es ser y es estar. El verbo to do versus el verbo to be, ¿verdad? Vean esta imagen. Este es un libro que hemos leído aquí en la iglesia en algunos momentos. Dice 10 síntomas de una espiritualidad emocionalmente enferma. Número 1, usar a Dios para huir de Dios. Es que tengo que ir a evangelizar y ya te encontraste cara a cara con Dios. No, es que tengo que ir a evangelizar. Es que tengo que ir a la reunión, tengo que ir a tocar el domingo en la mañana y ya hiciste tu devocional, tuviste un tiempo con Dios. No, es que tengo que ir a hacer. Y vean la siguiente, el punto 6, hacer para Dios en vez de estar con Dios. Muchas veces cuando empezamos una relación con Dios queremos empezar a hacer cosas y muchas veces queremos decir, ok, ya me convertí, ¿qué hago? ¿Muevo sillas? ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo empezar a barrer? ¿Puedo empezar a hacer algo? Y está bien que hagamos esto, pero muchas veces esto nos distrae de conocer a Dios y que Dios conozca mi corazón. Cuando David le dijo a Dios, Señor, escudriña mi corazón, creo que no se lo dijo en un momento con el arpa ahí dirigiendo una adoración en el templo, sino que se lo dijo en un momento a solas, donde quería conocer a ese Dios. Y en este punto estaban los atenienses. Cuando nosotros vivimos atemorizados o vivimos con nuestra relación con Dios teñida por algo que no permite que veamos a Dios de manera transparente en nuestra vida, no podemos vivir lo que Él ha planeado para nosotros. Vivimos muchas veces tratando de obtener la aceptación de Dios para nuestra vida. Y casi como si los planes de Dios de bien que habla en Jeremías 29:11 fueran un karma. Muchas veces pensamos que es como un karma, que si yo hago cosas buenas, Dios me va a dar cosas buenas. Y quiero decirle algo esta mañana. Dios quiere planes de bien para usted, por encima de lo que usted haga, por encima de lo que usted meta la pata. Dios quiere hacer cosas para usted. Y vea esta imagen. Entonces, nuestra vida puede estar llena de mucha religiosidad, pero muchas veces no de Cristo. Y yo aquí no quiero juzgar a nadie porque yo soy el primero que me pongo al frente para analizar mi corazón. Pero creo que Pablo hace una primera entrada para hablarnos de cómo está nuestro corazón. Cómo estos hombres parecían que eran religiosos y que estaban correctamente adorando, pero no conocían a Dios. Y esto nos lleva al siguiente texto, en Hechos 17:23. Entonces Pablo les dice, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares santos o sagrados, y uno de los altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es el de quien yo les voy a hablar. Y aquí
está la explicación de esa religiosidad. ¿Qué es lo que pasa? Los atenienses sentían que tenían que complacer a esos dioses y habían hecho esto por si acaso ese Dios desconocido fuera a castigarlos en algún momento, y hacen ese altar para el Dios desconocido. Y hay dos formas como hoy podamos relacionarnos con Dios. Hay dos formas como hoy podríamos estarnos relacionarnos con Dios. Creyendo que nosotros debemos ser suficientes, que debemos ser aprobados, o sabiendo que Dios nos ama incondicionalmente. ¿Amén? ¿Sí me está siguiendo? ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Muchas veces nosotros vivimos una vida donde estamos más enfocados en las cosas que hacemos, en las cosas que damos, o en los errores que cometemos. Y pensamos que en eso se basa nuestra relación con Dios. Pero Dios quiere que lo conozcamos a Él. Con Dios podemos haber caminado años y años de la mano con Él y no conocerlo. Vea, le cuento rápidamente, Martín Lutero fue un teólogo, muchos años conoció la palabra de Dios, muchos años profundizó en la palabra de Dios, y no fue hasta muchos años de haber conocido todo lo que Dios tenía para él, en un evento que él llama el evento de la torre, donde su corazón es confrontado y reconoce la verdad de Cristo en su corazón. ¿Qué quiero animarlo a usted esta mañana? A que abra su corazón para conocer al verdadero Dios, y que realmente pueda ser crítico con usted mismo. ¿Qué cosas han estado tiñendo mi relación? ¿Qué cosas he estado haciendo creyendo que mi relación con Dios va bien o va mal? Dios quiere revelarse a nosotros de una forma transparente. Le cuento una historia rápida. Hace 5 años, acompañado a don Carlos a un retiro de líderes y pastores de la viña, allá en Playas del Coco. Así son los retiros de los pastores de la viña, en Playas del Coco. Son muy bonitos. Y recuerdo que estando en un tiempo buscando la presencia de Dios y estando a solas orando, dicho sea de paso, hace 5 años yo tenía 35 años y yo empecé a servirle al Señor a mis 19 años, o sea, ya tenía un recorrido de, ¿cuánto? ¿Quién es buen matemático? Varios años, como 15, como 10 años, no sé, 15. Y recuerdo que ese día, estando ahí arrodillado delante de la presencia de Dios, escuché una voz audible en mí, aquí, en mi oído. Y era Dios diciéndome: no quiero que hagan más por mí. No quiero que hagas más por mí. Seguidamente de eso dijo: yo quiero tu corazón. Y ese día mi ministerio, mi llamado y mi vida fue confrontada. ¿Cuánto estaba haciendo para Dios? Pero no abriendo mi corazón para conocer y aceptar al verdadero Dios que me ha llamado. Amén. Esto es lo que Pablo le está también diciendo a los atenienses. Y vean qué lindo lo que dice Juan 17:3. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti. ¿Cuál es? Digámoslo antifonalmente, dijo Mariela. ¿Conocerte? Ah, no. ¿Conocerte? Amén. La manera de tener la vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste en la tierra. Y creo que hoy, una vez más, con esto no quiero decir que no sirvamos en la iglesia, pero quiero decir, necesitamos retomar nuestro tiempo para volver a conocer ese Dios personal que me conoce a mí,
Ese Dios que me creó, ese Dios que me ama y ese Dios que sabe las necesidades que cargo en mi corazón. Muchas veces es más fácil venir y repartir la Santa Cena, muchas veces es más fácil venir y limpiar o estar en la cafetería o hacer un montón de cosas o hasta venir aquí y predicar, pero Dios quiere que lo conozcamos en toda su plenitud. Amén. ¿Esto le está hablando a alguien o no? ¿Sí o no? Ahí levanten su mano para saber, si no, cerramos aquí. Entonces, con este contexto, Pablo nos regala el discurso poderoso sobre el Dios que él sí conoce. Y son 4 puntos rápidos con los cuales quiero terminar, que es Pablo hablándole al concilio. Si usted tal vez, bueno, vamos a ver, este discurso podría servir para hacer toda una serie, es muy profundo y es muy rico para poder estudiarlo. ¿Qué es lo que quiero hacer yo esta mañana? Simplemente compartir con ustedes 4 puntos que encontré en este discurso y que usted pueda anotarlos. Y si usted dice, ¿por dónde empiezo a conocer a Dios? Llévese estos 4 puntos y empiece o reactive su relación con Dios, porque estoy seguro que el Señor no lo y la defraudará. Amén. Me encanta porque Pablo empieza hablando sobre la presentación de ese Dios desconocido, luego que Dios es creador, luego que, no, pero déjame la otra imagen, luego que Dios da vida y dio origen a los linajes, y luego que fijó los tiempos, y luego empieza a devolverse en los temas hasta volver a cerrar con ese Dios que juzgará o que creó todo el universo. Entonces el primer elemento sobre Dios que yo quisiera que hoy atesoráramos en nuestro corazón es que Dios es el creador del mundo. Dios es creador del mundo y no habita en construcciones humanas, y Dios no es nada semejante a materiales modelados por el ingenio humano. Vean lo que dice Hechos 17, 24, 25. Él es Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, ya que es el Señor del cielo y de la tierra, y no vive en templos hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo. Y lo primero que yo le digo a usted en esto es saber que tenemos un creador, alguien que nos ha pensado, implica varias cosas. Número 1, que Él es todopoderoso, y ese es su Dios. Y si usted simplemente está necesitando hoy recordar que su Dios es todopoderoso, quiero que guarde eso en su corazón. No sé qué afectaciones o qué dudas hayan en su corazón, pero mi Dios y su Dios es un Dios todopoderoso. Y que el centro de nuestra historia debería estar enfocada en Él. ¿Cuántas veces estamos pensando, uy, ¿por qué me pasó esto? Uy, pero ¿por qué no pude entrar a este curso? Uy, pero ¿por qué llegué a dejar esos papeles y ya no me recibieron? Uy, pero ¿por qué al final el paseo aquel al que yo iba a ir? Y sentimos como que el mundo está en contra de nosotros. Y sentimos que las cosas no funcionan. Uy, pero es que yo ¿por qué no he conseguido pareja? Y yo ¿por qué me pasa esto? Y ahora ¿y por qué yo me he enfermado tanto? ¿Cuál es la palabra grande que sale ahí? Yo. ¿Y por qué sufro? ¿Y por qué vivo? ¿Y por qué me pasa? ¿Y por qué no tengo? ¿Y por qué el otro sí tiene y yo no? Cuando entendemos que tenemos un Dios creador y que nuestros ojos deberían estar girando en la historia que Él ha puesto en nosotros, nuestra pregunta cambia totalmente y podemos empezar a decir, no es ¿por qué no pude entregar los papeles? Señor, ¿cuál es tu plan para que esto no sucediera? Señor, ante esta enfermedad, ¿qué vas a hacer? Ante esta escasez económica, ¿cómo vas a actuar? Padre, ¿por qué no pienso por qué todavía no tengo pareja? Señor, ¿dónde vas a orar para que tu propósito se cumpla en mi vida? Amén. Y cambiamos la perspectiva. Y empezamos a poner los ojos en un Dios que realmente podemos conocer y que quiere revelarse a usted y a mí. Le preguntamos al Señor, ¿cómo esto que estoy viviendo se puede amoldar a tu plan? ¿O cómo esto que estoy viviendo responde a tu plan de bien para mi vida? ¿Amén? ¿Sí o no?
Necesitamos entender que ese Dios creador nos creó y que tiene control sobre nuestra vida. Dios además no es simplemente una superstición, no es algo que va a fallar si nosotros no hacemos algo. Y esto necesito que lo guarde en su corazón, porque ese Dios creador creó el mundo antes de que usted fallara. Creó el mundo antes de que usted metiera la pata. Creó el mundo antes de que usted tomara malas decisiones. Así que sus errores, sus fallas y sus problemas no detendrán el plan de Dios para su vida. ¿Cuántos lo creen o no? Y no, yo no veo que la gente lo crea. Yo sí lo creo. Dios no tiene caducidad. Y Dios me decía que alguien necesitaba escuchar estas cosas. Dios no tiene caducidad. Dios no tiene obsolescencia programada. Dios no es un Dios reactivo. Dios es un Dios activo que dio el primer paso para darnos vida a usted y a mí. Y ante su problema, Él no solamente esperará que usted ore, sino que quiero decirle algo esta mañana. Dios ya está actuando para que la solución de su vida llegue en el tiempo indicado. Amén. Necesitamos creer esto y saber que tenemos un Dios creador que está actuando, que tiene el control y que tiene la dirección de nuestra vida en sus manos. ¿Sí o no? Lo segundo es que Dios nos da vida. Dice entonces el texto, Hechos 17, 25, 26, y Él es quien da aliento a todo y satisface cada necesidad. ¿Cuántas veces pensamos que por nuestro intelecto, por nuestras capacidades físicas, por nuestra profesión, vamos a satisfacer nuestras necesidades? Dios quiere recordarte algo. Es el Dios que te ha dado vida. Es el Dios que puede satisfacer lo más profundo de tu corazón. Y si alguna vez te has sentido escaso, o te has sentido no capacitado para vivir la vida que estás viviendo, quiero decirte algo, es Dios el que te dará las fuerzas para llegar al final. Amén. Dios está en control de todo. Él es el que da la vida, la capacidad para lograr nuestras metas. Es más, no podemos llamar nuestras metas, sino que son sus metas puestas en nosotros. Vean lo que dice Isaías 55:9. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos. O sea, los caminos de Dios, ¿cómo son? Son mejores, son más altos, pero hay algo que quebranta mi corazón también, y es lo que sigue diciendo Isaías 55:9. Y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. ¿Qué quiero decirle con esto? Dios ha estado pensando cosas para su vida que usted ni siquiera podría pensar, y que las veremos como una bendición para nuestra vida, porque es un Dios que sus caminos y sus pensamientos están más altos que los nuestros. Ese es mi Dios, el que da vida. Ese es el Dios dueño de la vida, que está al cuidado de sus hijos. Amén. El tercer elemento que Pablo rescata o habla en este discurso es que Dios no está lejos. Dice Hechos 17, 26b y 27, de antemano decidió cuándo se levantaría y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios, y quizás acercándose a tientas lo encontrarían, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. El tercer elemento es muy importante, porque parte de vivir con un Dios no conocido es que a veces sí, todos creemos que Dios es creador, que Dios da vida, y que Él no está, todos sabemos que Dios no está lejos porque está en todo lugar y porque, ¿verdad? Pero lo guardamos esto en nuestro corazón. El martes pasado compartía con la gente de Conexión y les contaba un ejemplo de cómo es nuestra percepción de que Dios está ahí, sí o no. Y usaba el ejemplo de que si yo voy manejando mi carro y tal vez alguien se me atraviesa en media carretera, de repente una reacción saldrá de mí,
No tan así, ¿verdad? Pero a otros sí les pasa. Una de las personas que estaba ahí dijo, yo me convierto como Goofy. No sé si han visto Goofy el volante, o Tribilín, no me acuerdo cuál era. Y en ese momento yo contaba, pero si yo llevo a don Carlos sentado aquí a la par, estoy seguro que me refreno. Por la simple hecho de que es una persona que respeto mucho y la tengo sentada a la par. ¿Por qué no refrenamos nuestro corazón sabiendo que el Espíritu Santo viaja con nosotros? ¿Por qué no respetamos o por qué no nos refrenamos o hacemos el bien sabiendo que Dios está ahí? Pero no solamente necesitamos ser conscientes de que Dios no está lejos, o pongámoslo en otro sentido, de que Dios está cerca para que nos esté vigilando, porque creo que no es el objetivo de Él. Dios también quiere recordarte que Él está cerca para el día que vas a aquella reunión de aquel negocio. Y es Él el que pondrá las palabras para que ese negocio se abra. Y es Él que pondrá la sabiduría para saber qué firmar y qué no. Y es Él el que pondrá la sabiduría para saber qué decidir y qué no. Pero muchas veces nos sentimos en nuestra vida profesional solos. Quiero decirte algo, Dios no está lejos y aún más, Dios está cerca, está a tu lado, para que en toda dolencia, todo negocio, toda necesidad de sabiduría, Él pueda ser tu consejero, tu acompañante, tu mano derecha en tu vida. Amén. La semana antepasada Mike nos contaba aquella historia de este hombre que sufrió tanto y siempre caminaba con Dios y veía 2 huellas, y en los momentos de mayor sufrimiento solamente veía unas huellas, y le reclama al final al Señor y le dice: Señor, pero ¿por qué cuando tuve más sufrimiento me dejaste? Y Dios le dice: no te dejé, yo te llevaba alzado. Y ese es nuestro Dios, el Dios que está cerca a nuestra situación. Y el último punto, con este cerramos. Pablo enfatiza qué es lo que quiere el Señor de todos nosotros. Dice Hechos 17:27, y su propósito era que las naciones lo buscaran o buscaran a Dios. Y su propósito era que las naciones buscaran a Dios. La pregunta que quiero hacerle es: ¿hace cuánto usted no viene a la iglesia? Esa no es la pregunta que quiero hacerle. La pregunta que quiero hacerle esta mañana es: ¿hace cuánto no buscas de Dios a solas, en tu habitación, para conocerse cara a cara una vez más? Dios quiere que le sirvas. Dios quiere verte en la congregación, aquí como hermanos, todos apoyándonos unos a otros. Pero sobre todo Dios quiere verte en la intimidad, conociendo tu corazón y llevando palabras de esperanza que solamente Él puede dar para tu vida. Dice Jeremías 29, 11 al 13, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. ¿Cuántos de los que estamos aquí esta mañana necesitamos esperanza para lo que viene en nuestra vida? El Señor quiere regalar esto. Y dice el verso 12, en estos días, cuando oren, los escucharé. Y el verso 13 dice, y si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. El Señor quiere que lo encontremos. El Señor quiere vernos cara a cara. No somos huérfanos. No tenemos un Dios lejano. No adoramos a un Dios no conocido, sino que tenemos un Dios que nos ha creado, un Dios que nos ha dado vida y un Dios que está cercano a nosotros. Amén. Y Él quiere que lo busquemos. Pongámonos.